vienen algunos más que ahora les... Por eso nos encanta que todos los participantes de nuestros eventos nos digan desde qué país nos escriben. Doctor Mario Angulo, médico de la Universidad Javeriana, correcto, especialista en endocrinología pediátrica de la Universidad de Barcelona, con muchos artículos publicados que le digo, doctor, estuve viendo unos muy interesantes que creo que nos vas a ir contando a través de la charla todos esos procesos que hemos hecho. Hay un proceso que no sabía que estabas haciendo, que era el de los niños con los procesos de cambio de sexo y todas esas cosas, que me pareció sumamente interesante, y te digo la verdad, no sabía que se estaba haciendo de esa manera. He leído algunas cositas que me parecen interesantes. De eso tenemos que aprender mucho, tenemos que aprender mucho. Entonces, doctor, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, la zeolita, que tú me decías, vamos a hablar hoy de un tipo de zeolita, porque hay muchos tipos de zeolita, y cuáles son las recomendaciones y las indicaciones. Entonces, doctor, su espacio, termina su presentación, entro contigo para que hagamos el conversatorio, y de una vez les aviso a todas las personas que estén, una presentación corta, entro yo a dialogar con el doctor, y ustedes, por favor, empiezan a hacer las preguntas, porque el conversatorio que vamos a tener con el doctor es de las preguntas que ustedes nos van a hacer. Doctor, su espacio. José, muchas gracias. Entonces, efectivamente, vamos a conversar con respecto a un mineral extraordinario con unas capacidades muy atractivas, tanto para mantener la salud, quiere decir salud preventiva, prevenir que desarrollemos distintos tipos de problemas, o también para colaborarnos cuando ya estamos enfermos a una recuperación más rápida y mejor. Entonces, como bien decía José Fernando, entonces vamos a hablar de un tipo de zeolita que es la quinoptilolita, que es la zeolita que es apta para el consumo humano. Esto debido a sus características físico-químicas y su seguridad, ya que ese es el primer punto. Dame la siguiente diapositiva, por favor. Yo las puedo pasar también, creo. Sí, aquí está. Perdón. Entonces, esta es la estructura físico-química de la molécula, un dibujo muy sencillo mostrando cómo entonces es una estructura geométrica con una zona interior cargada de manera negativa que le transfiere muchas condiciones interesantes físico-químicas. Una de ellas, muy interesante, que permite un proceso de detox excelente para nuestro cuerpo, completamente natural, es la absorción de metales pesados y cationes. Y además, esta característica, digamos, de uniones fuertes entre las distintas moléculas que conforman la quinoptilolita nos hacen entonces confirmar su seguridad. Como sabemos, lo más importante siempre que nos enfrentamos a un nuevo producto es conocer su margen de seguridad, y de allí ese principio hipocrático de primum non nocere. Entonces, esto es un estudio muy interesante que se hizo publicado en Frontiers of Pharmacology, una revista muy buena, en el 2018, en el cual se confirma que efectivamente la quinoptilolita tiene unas condiciones de seguridad muy altas, ya que su estructura estable hace que su efecto sea básicamente entero en el tracto digestivo, y eso hace que entonces sea un producto seguro tanto en niños como en adultos, como en personas que están con enfermedades graves, y así como también en mujeres embarazadas. También tiene una capacidad muy interesante para atrapar el exceso de amonio del cuerpo. Entonces, cuando tenemos exceso de amonio en el cuerpo, quiere decir que nuestro cuerpo está en un proceso negativo, con una tendencia a un pH ácido. Atrapar este exceso de amonio en el tracto digestivo y eliminarlo por la materia fecal va a hacer un efecto supremamente positivo en todo lo que es el proceso nutricional, y va a ayudar a que el cuerpo tienda hacia un pH más alcalino,
lo que bien sabemos es muy positivo para la salud. También se ha detectado que tiene la capacidad de corregir hiperlipidemias, sobre todo a nivel de triglicéridos, logra organizarlos de una manera inteligente y esto permite que este efecto negativo que tenemos hoy continuo de elevar a niveles muy significativos los triglicéridos, el hecho entonces de consumir la clinoptilolita permite que ese proceso se regule. Construye este tipo de estructuras inteligentes que hace que los triglicéridos no pasen en su totalidad al tracto sanguíneo y se eliminen de una manera significativa, disminuyendo esos niveles a rangos mucho más tolerables y saludables. Por otro lado, también tenemos entonces un efecto en el sistema inmunológico muy significativo. Esta es una fotografía de lo que es la placa de Peyer, que como sabemos es la zona inmunológica de nuestro sistema digestivo, que cuidan nuestro cuerpo y evita que de la luz intestinal pasen sustancias tóxicas al torrente sanguíneo. Cuando esta placa de Peyer se inflama, esta es una fotografía de una placa de Peyer inflamada, ven ustedes cómo hay congestión de todas estas células inmunológicas, la placa de Peyer sobresale incluso por encima de las microvellosidades intestinales y esto va a desencadenar entonces muchos síntomas incómodos, dolorosos, y la clinoptilolita tiene la capacidad de ayudar a que esa placa de Peyer trabaje mejor, no llegue a estos niveles de inflamación y si ya está así de inflamada, va a ayudar en todo un proceso de construcción, digámoslo así, de un ambiente, de un microambiente mucho más saludable para que esa placa de Peyer regrese a unos niveles normales y eso se va a traducir en una mejoría de todo nuestro sistema inmunológico. También se han detectado unos efectos anticánceres muy interesantes. Estos son unos experimentos in vitro en los cuales se encuentra que un ambiente celular rico en clinoptilolita va a desencadenar un efecto citostático sobre las células oncológicas, sobre las células malignas. Y esto quiere decir que esas células malignas que están normalmente reproduciéndose y aumentando su tamaño a niveles rapidísimos, este ambiente rico en clinoptilolita hace que ese proceso de replicación acelerada se inhiba y esto va a ser un efecto muy positivo para el control de esta enfermedad. Este es un efecto también supremamente positivo, es un experimento que se hizo en ratoncitos en el cual cogieron ratoncitos, les impregnaron clinoptilolita en el peritoneo, cerraron, esperaron que se recuperaran y luego tomaron esos mismos ratoncitos con clinoptilolita y otros a los cuales no les habían colocado clinoptilolita y los expusieron al asbesto. Semanas después vuelven a examinar a los ratoncitos, los que estaban con clinoptilolita, ninguno desarrolló cáncer, el mesotelioma maligno, mientras que los otros que no habían estado expuestos a la clinoptilolita, todos desarrollaron el mesotelioma. Y entonces esto demuestra cómo esa capacidad tan importante de atrapar metales pesados de la clinoptilolita por sus condiciones físico-químicas nos previene incluso del desarrollo de estas condiciones tan negativas. También tiene la capacidad de atrapar el exceso de radiación y de eliminarla de nuestro cuerpo. Hay una anécdota interesante que fue cuando tuvimos la tragedia de Chernóbil hace unos años. Eso fue pues una salida excesiva de radiación al medio ambiente y estaban las autoridades muy preocupadas de que esa radiación empezara a regarse por toda la zona mediante las aguas. La estrategia fue entonces volcar toneladas de zeolita a los ríos para que esa zeolita atrapara la radiación e impidiera que el proceso negativo continuara su camino. Entonces, en ese sentido, también hay una evidencia significativa de cómo la clinoptilolita atrapa el exceso de radiación y eso es muy positivo para la salud. También tenemos evidencia de cómo la zeolita atrapa microplásticos, que es otro de los tóxicos a los cuales hoy nos vemos expuestos, y esto también va a significar una mejoría en la salud. Hoy en día aún no sabemos qué tanto está estos tóxicos detrás de tantas enfermedades,
pero sabemos que definitivamente poderlos eliminar de una manera segura y óptima de nuestro cuerpo es una muy buena estrategia para la salud. Entonces, ese es como un resumen muy general de lo que es el efecto de la clinoptilolita a nivel de nuestro cuerpo. Atrapa metales pesados, elimina el exceso de amonio, logra corregir esos niveles altos de triglicéridos, tiene un efecto anticancerígeno, tiene un efecto regulador del sistema inmune, secuestra microplásticos. Entonces, como ven ustedes, tiene muchas funciones muy útiles que van a ser un gran aliado para, primero, mantener la salud, prevenir, y dos, si tenemos algún problema, poder sumar para que ese problema se pueda eliminar. Ese es como el resumen, José. Entonces, listo para conversar contigo, todas las dudas que tengas y que nuestro amable público quiera también compartir. Sí, y la intención precisamente que teníamos con esta presentación del día de hoy era mostrarles más o menos lo que es la zeolita, sobre todo la clinoptilolita, que es sobre la que estamos más énfasis en salud humana, y empezar a conversar también con las personas que nos acompañan y empezar a preguntar. Bueno, doctor, entonces, es claro, hay varios tipos de zeolita. La que utilizamos en medicina, la de mejores usos, es la clinoptilolita o clinoptililita, como la vemos en varias publicaciones. Correcto. Es real que ya conseguimos zeolitas artificiales, porque según entiendo yo, el proceso de la zeolita son sales marinas con cenizas volcánicas, ¿cierto? Ese es el matrimonio entre la tierra y el mar que nos da este hijo maravilloso que es la zeolita, y una de ellas es la clinoptilolita, correcto, sí. Ese es el origen geológico del mineral. ¿Y qué diferencia hay entre estas zeolitas artificiales o de laboratorio y las naturales? Hay una diferencia importantísima y es la estabilidad de la molécula. La zeolita natural, imagínate que se cocina en esta matrimonio natural geológico por siglos, a temperaturas altísimas, bajo presiones altísimas. Entonces esto desencadena que tengamos un producto supremamente estable, que sus componentes van a tener esa capacidad positiva sin que se desintegren y sin que liberen sustancias que no queremos a nuestro cuerpo. Mientras que las zeolitas artificiales no tienen esa estabilidad. A temperaturas no tan altas pierden su estabilidad, y lo que es más preocupante para el consumo humano, a pHs bajos también pierden la estabilidad, y como sabes, el pH del estómago es un pH significativamente bajo. Entonces, claro, es ácido. Una zeolita artificial que llegue a ese ambiente ácido del estómago es muy probable que pierda propiedades y en vez de beneficiarnos, nos traiga consecuencias negativas. Mientras que la clinoptilolita natural pasa por ese pH ácido del estómago de una manera completamente segura, manteniendo sus propiedades sin desintegrarse, lo cual hace que sea ese producto tan seguro y tan beneficioso. Hay otro aspecto importante. Hoy en día estamos hablando de medicina funcional, de medicina de bioregulación, de medicina MP4, de medicina mitocondrial, pero todas siempre van a lo mismo: factores desencadenantes del fenómeno patológico, pH e inflamación. Y veo que la clinoptilolita tiene unos efectos muy buenos en este tipo de fenómenos, ¿no? Claro, y ese es el punto tan interesante, José Fernando, del tema preventivo y el tema de poder cambiar esas situaciones que perpetúan y muchas veces hacen que la enfermedad sea tan difícil de manejar e incluso de curar. Porque un organismo con un pH ácido de manera continua va a ser un organismo mucho más difícil de manejar y probablemente la enfermedad se va a perpetuar. Por otro lado,
el tema de regulación de ese proceso inflamatorio. Permitir tener un gran aliado de la placa de Peyer a nivel intestinal es permitir tener un gran aliado, sobre todo nuestro sistema inmunológico. Como bien sabes, hoy en día cada vez entendemos más el sistema digestivo como una parte crítica y fundamental de todo lo que es el proceso de salud-enfermedad. Por eso la microbioma cobra más importancia cada vez. Y por eso entonces tener este aliado que permite que esa placa de Peyer funcione de una manera saludable va a ser fundamental y de una utilidad enorme, como te decía, no solo para prevenir la enfermedad, sino para corregirla cuando ya está instaurada. Esos son fenómenos muy, muy poderosos y muy demostrados. Todo esto que estamos diciendo aquí, José Fernando, está completamente sustentado en artículos científicos que con mucho gusto podemos compartir con el auditorio en el momento en que lo necesiten. Todo esto está, digamos, demostrado, hay suficiente literatura médica que nos confirma estas actividades positivas a nivel de la regulación del pH y a nivel de la regulación del sistema inmune. Bueno, es contundente la afirmación de muchos médicos hoy en día, de investigadores. Hace poquito el doctor Ovine nos lo decía: todo tratamiento médico debe iniciarse por detoxificación y drenaje. ¿Cuál es el comportamiento de la cebolita para estas actividades de detoxificación y drenaje? Es excelente, José Fernando. Tiene, digamos, esa es su carta de presentación y ese ha sido digamos, el más reconocido efecto de la clinotirolita. Todavía estamos conociendo muchos más. Estos experimentos de los que les hablaba in vitro a nivel del manejo citostático del cáncer son cosas nuevas que están pasando, pero el efecto de desintoxicación del cuerpo es un efecto conocido, descrito desde hace cientos de años en las medicinas antiguas, y que ha demostrado ser supremamente eficaz y contundente. Tiene esta capacidad de secuestrar todas estas sustancias, metales pesados, radiación, exceso de amonio, microplásticos. Las atrapa, las secuestra y el cuerpo las elimina de manera natural en la materia fecal. Y esto definitivamente hace que la clinotirolita sea un detox fantástico. Precisamente iba a eso. Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es la contaminación y la impregnación de metales pesados que nos llevan a estados patológicos. El comportamiento de esa clinoptilolita es muy bueno como quelante. Exacto. Tiene esa capacidad. La estructura fisicoquímica de la clinoptilolita hace que tenga una carga negativa en su interior y esa carga negativa hace que entonces atrape todas las otras sustancias de carga positiva y ahí están todos los metales pesados: plomo, mercurio, arsénico. Todos estos metales los atrapa y los elimina. Entonces sí tiene esa capacidad. Y fíjate que en todo este proceso de detox también hemos notado unos efectos muy positivos cuando tenemos el hígado congestionado, transaminasas elevadas. El hígado intenta también de alguna manera desintoxicarse de manera natural, eliminando sustancias al tracto digestivo. Cuando tenemos entonces un tracto digestivo que tiene, nosotros tenemos una caricatura de la clinotilate que es como un carrito de basura que entra a nuestro tracto digestivo y empieza a recoger todas estas basuras que o nos comemos o que nuestro propio cuerpo intenta eliminar por el tracto digestivo. Entonces, tener este carrito de basura captando todo eso y eliminándolo de manera eficaz hace que ese proceso de desintoxicación natural del cuerpo sea también mucho mejor. Y hemos visto unos efectos supremamente positivos en la desinflamación hepática, disminuyendo las transaminasas y mejorando esos efectos a ese nivel muy significativos. Entonces, es este gran aliado, es este carrito de basura que tiene esa capacidad potente de atrapar esos tóxicos y de eliminarlos de una manera segura. Bueno, tengo muchas preguntas ahí. En este conversatorio que estamos haciendo con el doctor ya se han ido resolviendo algunas, pero les prometo que a todos les vamos a dar respuesta. Doctor, si es bueno para quelar los metales pesados en estos pacientes con
con arteriosclerosis. Todos sabemos que el quelante que hemos utilizado toda la vida, el ácido etildiaminotetracético, son aplicaciones, son endovenosas, son de 30 a 40 sueros que se le deben poner al paciente, hay que hacer reemplazo de minerales y todo eso. No vamos a decir cuál es más bueno o no, pero ¿cuál es la posibilidad del paciente con problemas de arteriosclerosis con la zeolita? La zeolita tiene, digamos, un efecto mucho más a mediano plazo que cualquiera de estas otras terapias que tú mencionas, en el sentido de que va a ayudar a que esos procesos patológicos que desencadenaron el problema empiecen a resolverse. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que tiene una hipertrigliceridemia, le va a empezar a ayudar a bajar esos niveles de triglicéridos. Si es un problema inflamatorio crónico, una hipertensión arterial secundaria a muchos procesos inflamatorios que hoy en día conocemos que suceden, pues va a ayudar a que ese proceso inflamatorio lentamente empiece a mejorar. Entonces, digamos que yo creería que podemos definir la clinoptilolita como un aliado sobre el cual debemos ser persistentes y constantes en su consumo y en sus efectos para ver esos resultados. Lógicamente, si podemos asociar el tratamiento de clinoptilolita con estos otros tratamientos porque el paciente está muy enfermo, porque tiene una arteriosclerosis muy grave, porque definitivamente cayó en el momento del infarto, entonces lógicamente hay que buscar terapias más intensas que permitan mejorar, pero la clinoptilolita va a ir en ese proceso de desintoxicación poco a poco, quitando esos efectos que llevaron a la enfermedad y sin duda alguna va a sumar para que el proceso salga mejor. Y el comportamiento de la clinoptilolita, por ejemplo, en los pacientes diabéticos o en las enfermedades crónicas degenerativas, la artrosis, etcétera, ¿cómo se ha visto? También encontramos efectos muy positivos, José Fernando, pero también son, como te decía, a mediano plazo. Los efectos de desintoxicación del cuerpo empiezan a suceder y el cuerpo empieza entonces a reaccionar, regula mejor su pH, los procesos nutricionales mejoran y esto va a traer una respuesta significativamente positiva, pero también es un proceso a mediano plazo, no es un proceso inmediato. La idea es que nosotros no podemos pretender que de un día para otro. Claro, y si no hay coherencia, mucho menos, porque es que yo puedo tener la mejor clinoptilolita del mundo o la mejor quelación del mundo, pero si no hago cambios en mi estilo de vida, en mi alimentación, en el sedentarismo y todo eso, nada me va a funcionar. Es correcto, lo has dicho perfecto, José Fernando, así es. Y una enfermedad que viene gestándose años en nuestro cuerpo, pues probablemente necesitamos también un buen tiempo para tratar de corregir ese proceso, ¿no? Entonces, no podemos pretender esas situaciones inmediatas, sino un proceso continuo de desintoxicación. Y valga la pena la cuña de la prevención, ¿no? Una persona que está sana, vale la pena que esté haciendo su proceso de desintoxicación de manera repetida un par de veces al año. Nos exponemos todo el tiempo a microplásticos, a metales, a radiación, entonces tener un consumo un par de veces al año de clinoptilolita va a permitir. ¿Durante cuánto tiempo, doctor? Esa preventiva. Lo que yo recomiendo en ese sentido es tomar más o menos durante 2 meses una dosis bajita, 2 gramos todos los días, en ayunas por la mañana, durante 2 mesecitos. Y repetir ese ciclo unas 2 veces en el año. Y el paciente que está ya con la patología establecida, porque nos lo preguntaron ahora, claro. ¿se puede tomar durante toda la vida? Así fue la pregunta, ¿se puede tomar durante toda la vida? No hay ninguna contraindicación, José Fernando. Bueno, sí hay una par de contraindicaciones. Si el paciente consume litio, sabes, ese es un medicamento que se utiliza en psiquiatría para cierto tipo de enfermedades. La clinoptilolita lo va a atrapar, el litio es un metal pesado. Claro, entonces, pierde el efecto. Total, entonces litio y clinoptilolita no se pueden mezclar. ¿Y si es homeopatizado el litio? Me corchas, no sabría decirte la respuesta a esa pregunta. Pensaría que por la teoría no debería tener por qué afectar tanto, pero yo preferiría no mezclarlos
por los efectos que puede tener, no negativos, sino que la clinoptilolita inhiba ese proceso, ¿no? Pero en teoría, si está homeopatizado, no debería. ¿Por qué? Porque lo que estamos es manejando el tema de la vibración y la energía del líquido. Claro, una información energética que no creo que contraindique. Es correcto. Doctor, ¿cuáles son las presentaciones de la clinoptilolita? Aquí en Colombia tenemos un producto excelente que es el Ciogel, que viene en dos presentaciones. Uno que es clinoptilolita pura. ¿Polvo? Polvo, en presentación polvo. Y muchas veces nos han preguntado, ¿y por qué polvo? ¿No es más fácil una cápsula, más fácil de tomar? Sí puede ser más fácil, pero el tracto digestivo inicia en la boca. Y nosotros entonces recomendamos que el producto se diluya en un poquito de agua, nunca utilizar ni cuchara ni vaso metálico para que la clinoptilolita no se cargue, y tomarlo y dejarlo un rato en la boca, incluso hacer algunas gárgaras, y luego sí tragarlo para que la clinoptilolita continúe su proceso. ¿Cuántas veces al día? Dependiendo de la patología, si lo que tú quieres es hacer un proceso de desintoxicación, como te decía, una vez al día en ayunas, funciona perfecto, pero si ya tienes procesos patológicos, por ejemplo, una persona que esté con cáncer, que esté en su tratamiento de terapia, nosotros recomendamos que tome más o menos unos 4 gramos 3 veces al día, todos los días, acompañando pues todo su otro proceso de tratamiento oncológico. Una persona que, por ejemplo, se haya expuesto que tenga claridad de que se haya expuesto a un metal pesado o que haya tenido una intoxicación por pesticidas, esas personas les recomendamos unas dosis mucho más altas, 6 gramos 2 o 3 veces al día, para poder entonces barrer todas esas toxinas a las cuales se expuso. Entonces, digamos que es muy seguro. Fíjate que en la presentación, en la diapositiva que hablábamos de la seguridad que se hizo en este estudio, estos croatas evaluaban hasta 150 gramos y no encontraron ninguna toxicidad. Entonces nosotros estamos hablando de 12, 14 gramos al día, o sea que estamos muy lejos de ese margen de seguridad que encontraron que igual era seguro. Entonces, digamos que el producto en ese sentido nos da una tranquilidad muy grande de que podemos maniobrar con unas dosis significativas para poder lograr esos objetivos. ¿Y esos 14 gramos ya se consideran dosis terapéuticas? Por supuesto. Bien, perfecto. Con eso vamos a lograr ese secuestro de metales pesados y esa desintoxicación. Es que mira, doctor, que en odontología nosotros movemos mucho metal pesado. Y es una de las recomendaciones que le hacemos a los pacientes. O sea, si usted se va a retirar amalgamas, si le van a colocar implantes y todo eso, tiene que ayudar al organismo. Empezábamos con la vitamina C, luego fuimos con los quelantes orales, luego empezamos con los drenadores y todo eso. Y aquí vienen conceptos nuevos como la clinoptilolita que nos ayuda mucho en este tipo de procesos. Sería fantástico poder premedicar al paciente antes de hacer el procedimiento. Claro, antes, durante y después. Correcto. En las enfermedades neurodegenerativas. También hemos encontrado unas respuestas muy interesantes. Hemos tenido unos casos de enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular muy grave, muy comprometedora, que ataca desde muy temprano en la vida, y hemos encontrado unas respuestas impresionantes en estos chicos, mejorando su capacidad respiratoria, su fuerza. Hemos tenido también algunas respuestas interesantes en pacientes con procesos de demencias. Y digamos que todavía la medicina no tiene muy claro qué es lo que está detrás de estas enfermedades, ¿no? Todavía hay hipótesis incluso de que muchas de estas enfermedades o muchas de estas condiciones, como puede ser el autismo, pueden estar metales pesados que suceden, intoxican ese feto desde antes de nacer, y eso puede llevar a que se desarrollen este tipo de comunicaciones neuronales que lleven pues a que el paciente tenga esta condición. Entonces fíjate que de estas enfermedades neurodegenerativas existe todavía muchas preguntas, pero sí hay luces de que pueden haber estos tóxicos que pueden estar explicando de alguna manera estas enfermedades. Entonces
ahí nuevamente esta capacidad de la clinoptilolita llama mucho la atención. Y los pacientes que toman suplementos nutricionales, minerales y todo eso, ¿tienen alguna sinergia o al contrario los afecta o no? Fíjate que hay un artículo muy interesante que cogieron atletas de alto rendimiento y lógicamente estos atletas de alto rendimiento normalmente tienen una dieta muy alta en proteína y muchas veces toman suplementos proteicos para poder tener todas las necesidades que se requieren para construir ese cuerpo capaz de esos esfuerzos. Pero se dan cuenta también de que estas dietas altas en proteína desencadenan entonces un exceso de amonio, una inflamación digestiva y al final muchos atletas terminan teniendo diarreas y problemas de malabsorción. Entonces cogieron un grupo de atletas y les empezaron a dar clinoptilolita y otro grupo de atletas siguió, digamos, su transcurso natural. Los atletas que recibieron la clinoptilolita inmediatamente, entonces esos efectos adversos de ese exceso de proteína que se traduce en exceso de amonio no tuvieron ningún efecto negativo, no desarrollaron esas diarreas, tuvieron una mejor capacidad nutritiva y mejoraron su condición atlética. Entonces, ese es un experimento súper bonito hecho por unos alemanes, demostrando cómo una suplementación de clinoptilolita en este tipo de dietas ricas en proteína puede ayudar a que esa dieta no haga daño, que es uno de los efectos adversos que a veces suceden, y dos, que mejore incluso esa capacidad atlética, que es lo que se quiere. Entonces, sí tiene esa capacidad. Dos preguntas. Vamos a ir contestando. La quimio y la radio tienen un efecto oxidante. ¿Qué pasa con el paciente entonces que toma la clinoptilolita? Entonces, la radioterapia en el cáncer se intenta concentrar en la zona donde está el tumor y ese es el efecto positivo. Sin embargo, por más precisas que sean ya estas máquinas, hay mucha radiación que queda circulando por nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos un efecto positivo de que ese exceso de radiación pueda eliminarse sin que esto desencadene los efectos negativos que sabemos, esas diarreas, esos compromisos del sistema inmunológico que van desencadenando estos procesos de radioterapia. Entonces ahí tenemos un gran aliado en la radioterapia. En la quimio, ¿Cuánto tiempo antes de la quimio y de la radioterapia es bueno empezar a tomar la clinoptilolita? nosotros recomendamos que se empiece a tomar una semana antes de empezar la radioterapia y acompañar todo el proceso hasta terminarlo. Y hay una pregunta, nos decías, de promoción y prevención en ayunas, sí. Pero cuando yo ya estoy tomándola de manera que como efecto terapéutico para cualquier patología, lejos de los alimentos o puede ser con los alimentos. O... Puede ser con los alimentos y si estás, por ejemplo, tomando alguna quimio oral o algún medicamento oral, la idea es que lo tomes un poco lejos de ese medicamento, que dejes pasar por lo menos 2 horas entre tu medicamento oral y la dosis de clinoptilolita y que la repartas en 3 dosis en el día. Más o menos se puede manejar una dosis desde 8 gramos a 14 gramos, más o menos es lo que habitualmente manejamos en pacientes que están malos. Bien, bueno, no vamos a dar el nombre de para cuál enfermedad, pero para el paciente con vacunas. Claro, entonces ahí digamos que hay toda una teoría acerca de 2 tipos de problemas que pueden tener las vacunas. Algunas vacunas, sobre todo las antiguas, venían con grafeno, que es un metal, y ese grafeno podía eventualmente acumularse en el cuerpo y desencadenar problemas neurodegenerativos. Entonces, o mercurio. Y entonces definitivamente ahí tenemos el efecto que ya hemos discutido ampliamente del secuestro de metales pesados de la clinoptilolita. Y por otro lado, la vacuna puede desencadenar un efecto inmunológico no deseado, o sea, una cascada inmunológica muy significativa, la liberación de todos estos cascadas de la inflamación y definitivamente el tracto digestivo va a ser primero receptor y síntoma de esa cascada inflamatoria que se desencadena por la vacuna y entonces
al tener la quinoptilolita que permita que ese tracto digestivo, ese sistema inmunológico del tracto digestivo se regule mejor, pueda, digamos, acuérdate que la liberación de esas sustancias va en ambas vías, va para la luz intestinal y para el torrente sanguíneo. Entonces, poder eliminar ese exceso de sustancias inflamatorias va a permitir que el sistema digestivo se regule y eso ayuda a que todo el sistema inmunológico se regule y cómo, permita atrapar esas sustancias inflamatorias. alguna vez han hecho el ejercicio de por ejemplo, la clinoptilolita y probióticos para estabilizar sistema digestivo? Sí, hay algunos trabajos también que están haciendo eso y lo que se ha visto no solamente es eso, sino que la quinoptilolita favorece la flora intestinal saludable. Eso también ya está más que demostrado y eso, como sabemos, es fundamental para la salud de nuestro cuerpo. Bueno, hay una pregunta que nos hacen. ¿Cómo podemos reconocer que la zeolita que nos vendan sí sea clinoptilolita? Esa es una muy buena pregunta. Yo te puedo hablar de la clinoptilolita que conozco, que es el Zeogel, que sé que viene de un origen, de una pureza total y que sé que ha hecho todas las prácticas de manufactura y de INVIMA como deben ser. Entonces, yo pensaría que ahí la respuesta debe ser preguntarle a tu doctor o a la persona de confianza que tengas qué clinoptilolita me recomiendas. La que yo conozco y sé que funciona se llama Zeogel y podemos estar seguros de que su origen es de altísima pureza y que cumple con todos los requisitos de producción. Porque es que precisamente hay otra pregunta que nos dicen. ¿Nos hablas de la zeolita en gotas? ¿Micronizada? No conozco el producto, no lo sé, no lo he manejado. No sabría cómo puede ser útil. Lo que sí te puedo decir es que estamos también encontrando unas funciones supremamente interesantes de la zeolita, ya no solamente en estas, digamos, características químicas de secuestro y de atrapar todas estas sustancias, sino en unas características más físicas en cuanto a que la zeolita en general, y específicamente la quinoptilolita, tiene la capacidad de grabar y memorizar frecuencias. Estamos haciendo unos experimentos muy interesantes de cómo podremos entonces imprimir cierto tipo de frecuencias en la zeolita para que la zeolita llegue cargada con esas frecuencias y entonces no solamente tenga estos efectos positivos a nivel de todo este proceso de detox del que hemos hablado, sino que también te entregue estas vibraciones, estas frecuencias positivas que ayuden en un proceso significativo de salud. Entonces, esa es otra ventana que se está empezando a abrir con respecto a las virtudes de la zeolita como ayuda para la salud humana. Bueno, es importante, sí, y hay que aclararle a todos, o sea, esta es la que nosotros conocemos. Hay otras zeolitas, no son las únicas. Lo importante son las buenas prácticas de manufactura del laboratorio con el que tú vas a conseguir el producto, porque no es la única que existe en el mercado, esa es la que nosotros conocemos. Porque, por ejemplo, nos pregunta Mirna Asensio, que sé que está en El Salvador, de otras partes, ¿dónde la conseguimos? Pues hay que preguntarle en cada uno de los países que ustedes están, pero buscar laboratorios con todos los registros y que sobre todo cumplan las buenas normas, las buenas prácticas de manufactura, porque como todo, y ya nos dice el doctor, hay muchos tipos de zeolita, pero la ideal para nosotros desde el punto de vista médico es la clinoptilolita, entonces eso lo tienen que tener muy y que sea de origen natural, clinoptilolita de origen natural. De origen, sí, ya lo dijimos hace rato, sí, porque es más estable y el doctor lo explicó muy bien y todas esas recomendaciones. Bueno, si no quieren preguntar más, nos vamos a dormir porque aquí ya hemos ido resolviendo todas las preguntas. Doctor, entonces, aquí hay algo fundamental. Promoción, prevención y terapéutico. En esos pacientes que decíamos que pueden tomar sin ningún problema, que nos dijiste que la única contraindicación es el paciente, por ejemplo, que esté tomando litio, pienso yo en el paciente con anemia y que está tomando hierro. ¿Qué pasa con ese paciente?
Debe darse muy separado uno del otro, el hierro que está tomando el paciente y la quinotilolita. Incluso cuando está ¿4 o tomando, 5 horas de diferencia? yo diría 6 horas de diferencia. Y si está tomando una dosis muy alta de hierro, es preferible que termine esa dosis alta de hierro y cuando haya acabado eso, arranque la quinotilolita. Vea, qué pena, no suelo hacer esto, pero me están preguntando. Y en Bogotá, creo que, doctor, en Bogotá y para los que estamos en Colombia, en farmacia biológica la podemos conseguir, ¿cierto? Correcto, en la farmacia biológica se puede encontrar. Bueno, busquen farmacia biológica y sé que no es, Mirna Asensio, muchas gracias, no, a ti, porque siempre estás con nosotros. Doctor, entonces, sí se puede dar cuando hay ciertos suplementos, pero con una distancia de 5 o 6 horas. Correcto. Punto muy bueno, ese es un punto a tener en cuenta. Ahora, en los pacientes con problemas como estreñimiento, ¿cuál es el comportamiento de la clinoptilolita? Entonces, sí, es muy importante esa pregunta. Si es un estreñimiento que es secundario a un problema, eh, digamos, anatómico, un megacolon congénito o un tema de una parálisis del tránsito intestinal, en ese tipo de pacientes la quinotilolita puede aumentar la dificultad para la deposición. Entonces ahí esa es la otra contraindicación, eran dos. Una era el litio y la otra es estos pacientes que tienen este tipo de problemas anatómicos a nivel del tránsito intestinal. Cuando tenemos otro tipo de estreñimientos que no obedecen a este tipo de situaciones, funciona bastante bien. Y definitivamente en los procesos de diarrea es excelente. En los pacientes, por ejemplo, con VIH o con pacientes con quimio que tienen estas diarreas crónicas tan severas, la quinotilolita va a ayudar de una manera muy significativa y ahí en esos pacientes el efecto sí que es rápido. Ahí sí vamos a tener un efecto contundente de desinflamación del colon, de regulación de todo ese proceso y una mejoría bastante rápida de esos síntomas tan molestos de esa diarrea y de ese colon irritable. Doctor, el tamaño de las micras de la ceolita, porque nos lo preguntan, algunas son de 15 micras, otras son de 50 micras, ¿incide en algo? Sí, la idea es que sea el polvo que vamos a consumir, ya sea que sea en polvo o sea en cápsulas, que tratemos de que sea lo más micropulverizado posible. Eso va a permitir que entonces tengamos una mayor zona de exposición del mineral y eso va a permitir que el mineral tenga un efecto mucho mejor. Entre menos pulverizada esté la quinotilolita, digamos, más burda es la molécula y menos capacidad. Va a tener un efecto positivo, pero Menos menos. absorción. Correcto. Bueno, ¿el agua para consumir la clinoptilolita debe ser desmineralizada o cualquier agua? Cualquier agua funciona, no hay mayor problema. Idealmente, si tenemos la posibilidad de un agua desmineralizada, sería fantástico para que esa quinotilolita entrara completamente libre. Pero Ideal fíjate, desmineralizada, pero con ideal, toda funciona. sí. Con los medicamentos antihipertensivos, No hay ningún problema, los puede consumir sin ningún inconveniente. Vamos a tener, como hablábamos al principio, ese efecto a mediano plazo de ayuda a la resolución de esos factores que han llevado a que el problema se genere, pero no hay ningún problema. bueno, la ceolita regularmente se vende para purificar agua en rocas más en bruto. ¿Cómo se puede purificar agua con ese tipo de zeolita y qué beneficio le aporta al agua? Claro, la zeolita, como hablábamos, por ejemplo, en lo del experimento de Chernobyl, que vaciaron toneladas de zeolita a los ríos para atrapar este exceso de radiación, eso mismo se hace en muchos procesos químicos para mejorar las aguas. Digamos que en esos procesos químicos, la zeolita que se utiliza no es la quinotilolita, es otro tipo de zeolita, digámoslo así, que Más está, económica, exacto, diseñada para uno poderla tirar a los ríos claro. o ponerla en los filtros o bueno, ese tipo de cosas. La quinotilolita, digamos que está especialmente diseñada para que haga esos procesos positivos en nuestro cuerpo. Entonces,
nuestro compañero quiere hacer un proceso de limpieza de aguas, yo le recomiendo es que busque una zeolita diseñada para eso, que seguramente en el mercado va a encontrar, y sin duda alguna funciona muy bien. Doctor, una pregunta. Eso lo hemos hecho con mucho tipo de productos, sobre todo ahora con la homeopatía, y eso lo hacemos muchas veces. ¿Qué pasa si yo preparo 1 litro de agua con 14 gramos de zeolita? ¿Puedo estar tomando durante el día o lo ideal es prepararla y tomarla ahí mismo? Lo ideal es prepararla y tomarla ahí mismo, sí. Pero el efecto que tú tienes, o sea, lo que tú propones puede funcionar, pero va a haber un momento en que se va a decantar la zeolita, entonces tienes que volver a revolver para que la zeolita se distribuya de una manera homogénea en el agua que te vas a tomar. Sí, es que hay gente que sale por la mañana de la casa y no vuelve sino hasta por la noche y andan con un termo. ¿Pueden prepararla y estar tomando o no? Pueden prepararla y estar tomando, no hay problema. ¿Alguna indicación del recipiente para tener esa cebolita? No debe ser metálico bajo ninguna circunstancia. Ese es el punto crítico, que no sea metálico. Y si me preguntas, debido a estas características de impresión de frecuencia que hemos estado encontrando, definitivamente esa vibración que nosotros le demos a ese vasito de agua que nos vamos a tomar puede afectar de manera muy positiva el resultado de esa terapia que estamos haciendo. Eso suena un poquito todavía como a ciencia ficción, como a cosas que no son muy reales, pero cada vez nos damos cuenta más que nuestro cuerpo es vibraciones. Y si logramos sintonizar nuestro cuerpo a vibraciones positivas, vamos a tener un efecto muy positivo. Y parece todo indicar que la zeolita es un gran transportador de frecuencias positivas. Entonces, poner de pronto ese vasito con una música bonita, o si somos creyentes, hacer una oración antes de tomárnosla, o ese tipo de cosas que, como te digo, suenan un poco recomendaciones de la abuelita, parece ser que no lo son tanto y parece ser que sí tienen un efecto significativo en nuestra salud. Aquí veo, hay una pregunta que me gusta mucho, nos la hace Claudia Liberato. Ella nos dice, venga, el paciente tiene compromiso hepático y si la cebolita mueve metales pesados y todo eso, ¿hay algún problema con el hígado? Lo va a desintoxicar de una manera espectacular. Lo que hemos O sea visto, que no hay problema. Con el hígado ninguno. El hígado va a agradecer esa cebolita en el cuerpo absolutamente. Y si estamos limpiando metales pesados que van a hacer ese tránsito y todo eso, tampoco hay problema. Tampoco hay problema. Bueno. Puede haber una crisis, puede haber una pequeña crisis. Curativa. Exacto, nos lo han compartido varios médicos homeópatas que detectan crisis curativas, algunas intensas, pero no, todas terminan con un efecto supremamente positivo. Claro, eso pasa con los riñones y con cualquier órgano, porque nos están preguntando que los riñones, ya el concepto es integral. Pero por eso es que es tan importante que cuando vamos a empezar este tipo de procesos seamos coherentes con nuestra alimentación, con lo que hacemos, con el consumo del azúcar, con el tabaquismo, con el alcohol y todo eso, porque es que si no vamos a saturar y a sobrecargar el organismo con muchas más toxinas y ahí es donde vienen esas supercrisis curativas que a veces son bastante malas para el organismo. En vez de mejorarnos, empeoran. Tú lo has dicho Tiene que haber perfectamente. coherencia. Correcto, totalmente de acuerdo, José Fernando. Bueno, entonces, doctor, llevamos 1 hora, ya las preguntas pasaron, creo que hay mucha información. A todos, por favor, las preguntas que tengan y todo eso, comuníquense con María Teresa y les recomiendo, porque veo que hay gente que está volviendo a entrar, entonces estamos repitiendo preguntas o ahí queda la conferencia colgada en YouTube, ahí donde la están viendo, ahí queda colgada, se la pueden volver a ver, están los nombres comerciales que nos dio el doctor, donde la pueden conseguir y todo eso, porque lo importante era que conocieran hoy que hay unas alternativas. Es una realidad que la clinoctilolita está siendo muy beneficiosa en la salud del ser humano y nos está ayudando en ese proceso de detoxificación y drenaje, en ese proceso de modulación inmunológica, que con esos dos, digo yo, que cuando yo logro activar estos dos fenómenos positivos, estos dos procesos en el organismo, muchas veces él se recupera solo, sin necesidad de ningún tratamiento, doctor. Así es, José Fernando. Son 2 puntos críticos sobre los cuales la salud se sostiene
y muy importantes para combatir la enfermedad. Una pregunta curiosa que hay aquí, me parece bueno hacerla. ¿Qué pasa si hacemos enemas con zeolita? Es una gran pregunta. Yo creería que no conozco información, nunca, Tiene que ser muy buena. pero tiene que ser muy buena. Hay Sobre una todo, aplicación que no hemos conversado y es la cutánea. Úlceras varicosas, úlceras por diabetes, pie diabético. Colocamos clinoctilolita en la úlcera, la tapamos con una gasita húmeda. Al día siguiente volvemos a hacer el mismo proceso y vamos viendo cómo ese proceso se empieza a regular y muchas úlceras se cierran, las hemos cerrado con el tratamiento local. Entonces, el enema con zeolita puede ser una estrategia fantástica también. bueno, ahí está María Teresa recordándonos a todo. Necesito ver esas 100 personas que están ahí con ese dedito, con ese manito arriba, que eso nos ayuda mucho. Doctor, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Quiero que nos sigamos viendo en este martes. Es la segunda vez que estamos contigo en proceso, pero quiero que estés con nosotros, sobre todo en ese tema tan apasionante como es la endocrinología pediátrica, de la cual tenemos que aprender mucho, de la cual cuenta con mi ayuda, José Fernando. Yo disfruto muchísimo esta conversación contigo y cuenta con mi apoyo.